Dios les continúa bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández, para invitarlo a una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes, los que se están entonando en las redes sociales. Les pido al Dios Todopoderoso que los siga bendiciendo grandemente, con mucha sabiduría, mucha paz, mucho amor, mucha fortaleza, para que de esa manera nos mantengamos firmes en los caminos del Señor. Gracias le damos por su sintonía y nos vamos a gozar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Es una palabra que siempre está trayendo vida, está trayendo enseñanza cada día. Le damos gracias al Señor por su palabra, que la podemos tener por medio de la Biblia, y por esa razón también le damos gracias a Dios por la oportunidad que podemos reunirnos por medio de las redes sociales a traer palabras buenas, palabras de vida, no como esas redes sociales que están trayendo cosas que no edifican al ser humano, sino que lo atan más al pecado. Dicho esto, vamos a ir delante de la presencia de Dios en oración para que su Santo Espíritu nos guíe y traiga discernimiento y sabiduría. Santo eres, Señor. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos, Señor, a adorarte, a honrarte y a reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, y que tú estás sentado en tu trono y que tienes el control de tu creación. Padre, te venimos a pedir humildemente que tú permitas a tu Santo Espíritu que se mueva como un poderoso gigante por medio de las redes sociales y que toque a cada uno del alcance de mi voz, y que seamos transformados, que nuestras mentes sean transformadas y que nuestros entendimientos sean abiertos para que podamos entender tu palabra que va a ser enseñada. Padre Santo, úsame como un instrumento, porque ya tu palabra está ungida por tu Santo Espíritu. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta salvación de mi alma. Gracias, Señor, por tomar mi lugar en la cruz de Calvario y por interceder delante del Padre por cada una de mis oraciones y peticiones. Por eso te adoro, te honro y te sirvo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que eres el Rey de mi vida, mi Dios de mi vida. Te doy gracias, Padre amado, por tu Santo Hijo, que tú permitiste que Él viniera y tomara el lugar de cada uno de los que han creído en su nombre, para que de esa manera no tengamos que pasar por la ira tuya. Gracias, Padre, por tu amor y por nunca desecharnos. Bendito eres, Jesús, te adoramos, Señor. La clase de esta semana se titula Cristo es exaltado a lo sumo. En nuestra palabra, el Señor es completamente lo más alto que puede haber en el reino de los cielos, aparte de Dios Padre. En hebreo lo dice muy claramente. Vamos a buscarlo en hebreo antes de empezar la lección, y de esa manera podemos empezar a tener un fundamento de la enseñanza. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu santo y poderoso nombre, nombre que sobre todo nombre y que toda rodilla doblará. Bendito eres, Señor. Aleluya. Porque el Señor es superior a toda la supereminencia de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Lo podemos leer en Hebreo, capítulo 3, capítulo 4, en adelante. Habla de que tenemos un gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Eso está en el capítulo 4 de Hebreo. Y también vamos a ver en el capítulo 10 de Hebreo de que Él lo hizo con una sola ofrenda, para que de esa manera tú y yo, amigo que me escucha, pueda ser salvo y pueda tener vida eterna. Te adoramos, Señor. Como le dije, la enseñanza de esta semana se titula Cristo es exaltado a lo sumo. En la enseñanza pasada, hace varios, diría ya un par de meses, porque quería traer esa misma enseñanza una tras de otra, pero
Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu de Dios quiso que trajera otro tipo de enseñanza, y ahora me dio la luz verde para seguir con esta enseñanza acerca del poder y de la grandeza y la supremidad que tiene nuestro Señor Salvador Jesucristo. Esta enseñanza la voy a traer para que aquellos que no creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, para aquellas personas que todavía no pueden entender que Cristo lo hizo con una sola ofrenda, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Cordero inmolado de Dios, que por medio del cuerpo de Jesucristo y por su sangre fue que hubo la expiación del pecado del mundo. Por eso voy a traer esta enseñanza para, por medio de la palabra, darle a demostrar de que no hay otro que haya salvación sino en Jesucristo, porque Jesucristo lo hizo en la cruz de Calvario, y por esa razón ahora nosotros podemos tener vida eterna y podemos tener salvación por medio de ese sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, en la enseñanza pasada aprendimos de qué manera más humilde se humilló Jesús para enseñarnos de qué forma debemos vivir unos con los otros en amor, respeto, paz, unidad, como nuestro Dios Padre anhela que cada uno de vosotros vivamos, porque ese es el anhelo de Dios, que todos nosotros nos amemos, que vivamos pero verdaderamente unidos en amor, no un amor ficticio, sino un amor verdadero, incondicional, como Él nos ama a cada uno de vosotros. Pero el enemigo se metió en medio de nosotros y ha creado división, ha creado perjuicio en nuestras mentes, y en verdad es difícil mientras estemos viviendo en esta generación, de nosotros someternos a esos estatutos de vivir en amor verdadero. Pero eso no le impide a que usted se esfuerce, hermanos que me escuchen, en vivir la palabra de Dios, en tratar de vivir en amor verdadero, porque es un mandamiento que nos Dios dio. Nuestro Señor Jesucristo dice: amad unos a otros, amar a su Padre sobre todas las cosas y amados unos a otros. Eso fue un mandato que nuestro Señor Salvador Jesucristo nos dejó, y tenemos que nosotros esforzarnos a pesar de las consecuencias, porque habemos hermanos y criaturas de Dios que son difíciles de entender, que son difíciles de tratar, pero tenemos que someternos y tenemos que tener y pedirle sabiduría al Espíritu Santo para cómo sobrellevar a esos hermanos, esos amigos, esas criaturas de Dios que se nos ponen entre nuestras vidas, para de esa manera nosotros poder dar un buen testimonio. A veces yo creo que el mismo Dios nos permite que nos toquemos con ese tipo de personas para que nosotros podamos ser probados por Él y ver si verdaderamente tenemos la paz y el amor que decimos que tenemos de parte de Dios. Entonces es algo que nosotros como hermanos, como cristianos, tenemos que tener muy pendiente, y cada vez que nosotros vayamos a perder la paciencia o vamos a dejarnos llevar por las emociones, reconocer a quién estamos representando, reconocer que somos hijos de Dios y que tenemos que dar un buen testimonio, porque por medio de su testimonio usted puede traer vida a la salvación, usted puede traer vida que están perdidas en el pecado a la luz de Jesucristo. Entonces, dicho esto, vamos a tener pendiente eso, mis hermanos, de tratar, esforzarnos, de vivir una vida en santidad, de vivir una vida a lo mejor que uno pueda, para uno poder primeramente agradar a Dios y para también agradar al hombre, para que de esa manera nosotros podamos dar un buen testimonio y podamos decir y dejar de mostrar al mundo que Cristo vive en nosotros. Te adoramos, Jesús. Pues como le estaba diciendo, Dios anhela que nosotros vivamos en su amor, en la paz, en la fortaleza, en su sabiduría. Cuando aprendemos a humillarnos y a someternos a su voluntad, Él nos ensalta delante de los hombres. Oiga que me escucha, escúcheme bien, mis hermanos. Cuando nosotros nos humillamos y nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios nos va a exaltar delante de los hombres por medio de su palabra y por medio de cómo nosotros caminemos en esta tierra.
pero tenemos que someternos a vivir la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios y a controlar nuestras emociones. Y nuestro Padre Celestial nos va a bendecir y nos va a usar como Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Lo dice claramente en Efesios 1:3. Hemos sido bendecidos con todas las bendiciones en Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. O sea que es una palabra verdadera y poderosa, una promesa que nosotros tenemos que tener pendiente para que de esa manera nos esforcemos a vivir una vida agradable a Dios y también exaltar el nombre de Jesucristo. Porque por esa razón es que muchos no creen en Jesucristo, por la forma de cómo la iglesia se está comportando, de cómo la iglesia está viviendo una doble vida. Y eso tenemos que pararlo ya, porque ya Cristo está a la puerta, mis hermanos. Tenemos que demostrarle al mundo que nosotros somos verdaderamente lavados con la sangre de Cristo, que somos reales cristianos, genuinos. Aquellos que quieren vivir la vida doble, entonces el Señor tomará su mano en ellos, pondrá su mano en ellos, y si ellos no se arrepienten, ellos tendrán su consecuencia. Pero nosotros, los que verdaderamente queremos infundir el amor de Cristo y hablar la palabra de Dios, tenemos que mantenernos siempre viviendo esa palabra que dice del Señor y viviendo una vida agradable a Dios, para que de esa manera nosotros podamos exaltar el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que también exaltó a su Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Filipenses 2:11-10 dice: cuál gran poder tiene el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí lo podemos ver muy claramente en Filipenses 2:10-11. La exaltación que Dios le dio a Jesucristo una vez Él condenó el pecado en la cruz del Calvario. Estos poderosos versículos que nos revelan de cómo todos tendrán que humillarse y adorar al Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo, el Mesías y el Rey del universo. Porque Jesús va a ser el Rey del universo. Porque Dios Padre le dio toda la autoridad y lo exaltó. Bendito sea el nombre de Jesús a lo máximo, dándole todo poder y gloria para glorificar y honrar a Dios Padre. Cristo Jesús, por su obediencia, pudo cambiar el rumbo de la humanidad, cual iba directamente a un precipicio infinito para destrucción eterna. Fue Cristo Jesús quien tomó el rumbo a la humanidad a una salvación, porque si no, la humanidad iba a un precipicio eternamente a la perdición, porque el hombre mismo no se puede salvar, ni ninguna religión ni ninguna doctrina hecha por hombre puede salvar al hombre, sino Jesucristo, la sangre de Cristo. Lo dice muy claramente su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, no puede salvar, dice, no, el hombre por su propio esfuerzo no podía ni puede salvar su alma, porque el único que puede quitar el pecado es Cristo Jesús. Isaías 53:4-6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por la obediencia de Jesús, Él tomó el lugar de cada uno de vosotros, para que de esa manera tú y yo no tuviéramos que ser abatido, azotado, herido, así como Él fue en la cruz de Calvario, como Él sufrió todos esos azotes y todas esas maldades que le hicieron. Y sigue diciendo más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre Él. El castigo de nuestras paz fue sobre Él. O sea que Él llevó todas
esa condenación del pecado del hombre lo llevó Jesucristo en la cruz de Calvario. Y por esa razón Dios lo exaltó a lo más sumo, alto que puede ser exaltado. Bendito sea el nombre de Jesús. La misma palabra nos lo informa, que Él fue molido por nuestros pecados. En otras palabras, que Él pagó por nuestros pecados, pasando por todo tipo de sufrimiento, amargura, para que de esa manera poder pagar el precio de nuestra salvación, mis hermanos y amigos, con su sangre derramada para la expiación del pecado del mundo. Esa sangre de Cristo fue lo que pudo limpiar el pecado del mundo. ¿Cómo no buscar de Él? ¿Cómo no arrepentirte y aceptarlo como tu Señor y Salvador? Si Él obedientemente se dio a sí mismo para que tú no pases una eternidad en el infierno, para que tú no mueras por toda la eternidad, sino para que tú tengas una oportunidad de vivir por la eternidad, por el amor que Él tiene a su creación, por el amor que Él tiene a cada uno de vosotros. Él lo hizo porque Él sabía que el hombre por su propia fuerza no podía ni puede hacerlo. Pero Dios siempre ha querido obrar a favor del hombre. Y todavía hay hombres inicuos que están hablando que no existe Dios, que Jesucristo no es real, que es un sueño, que es un mito. ¿Cómo pueden hablar eso? Si la misma palabra de Dios lo está indicando y nos lo enseña, y cada día la vida nos enseña de que Dios es que tiene el control de su creación. Así que, amigo que me escucha, no deje que el enemigo te siga engañando con todas las falsedades y mentiras. Corre por tu vida y arrepiéntete y acepta a Cristo, que es el único que puede dar salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cuando no tienen pastor, las ovejas se pierden. De esa misma manera estaba la humanidad sin rumbo. No tenía forma ninguna de poder pagar por el pecado. Solamente Jesús lo hizo una vez y para siempre, para así venir a ser el pastor de los pastores de la humanidad. Solamente Jesucristo puede dar salvación. Amigo que me escucha, no te dejes engañar que las religiones, que las iglesias, no. Es solamente Cristo. Aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, tú vas a ser salvo. Y tú vas a ser instruido a vivir una vida en paz. Y va a estar cubierto bajo la sombra del Omnipotente. Y a ti no te va a pasar nada cuando la ira de Dios empiece a caer en esta tierra. Por toda la malicia y todo el pecado, toda la inmoralidad, la injusticia que está sucediendo en esta tierra. Cuando pase eso, nosotros vamos a estar ya arriba con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y todos aquellos que pisotearon el sacrificio de Cristo y que rechazaron a Cristo, van a pagar las consecuencias. Y no lo digo esto para meterle miedo, no. Simplemente para que recapaciten, porque el mundo mismo cada día nos está dando ejemplo de que ya Cristo está a la puerta. Ya el mundo no te puede dar otra cosa que más maldad y más injusticia, inmoralidad. Ya los mismos hombres del pecado están cansados viviendo ya esta vida de falsedades. Entonces, ¿cómo no reaccionar y buscar una salida a eso? Y Cristo es el único, el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo el único, amigo que me escucha. Entonces dice que todos estamos descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su camino a buscar ayuda en dioses hechos de manos de hombre, en religiones falsas, en doctrina de hombre, en rudimentos, los cuales lo atan cada vez más y lo esclavizan más en la mentira, en las falsedades. Porque el único que puede salvar es Jesucristo. Y no me canso de decirlo, porque Él es el camino, vuelvo a decirlo, es el único camino al Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquellos que crean esas religiones y esos rudimentos son los que están viviendo la vida de millonarios, son los que tienen a los hombres atados
Esos hombres malvados que te enseñan unas cosas que no es la verdad de la palabra de Dios. Te están viviendo de tu dinero, están viviendo de ti, porque te ponen carga pesada que tú no puedes llevar. ¿Para qué? Para que ellos vivir como millonarios, para ellos vivir como reyes. Mientras tú estás sufriendo, mientras tú estás esclavizado, mientras tú estás perdiendo tu alma por dejarte llevar de esos rudimentos y de esas doctrinas falsas y no buscar la palabra de Dios. Despiértate, amigo que me escucha. No siga engañado en la religiosidad, en las religiones, en las iglesias falsas. Corre por tu vida y busca la verdad que es Cristo Jesús. Porque Dios le va a pagar a todos esos hombres que han engañado a la humanidad, a su criatura. Van a pagar bien caro. Ellos están viviendo como reyes ahora, pero eso es temporario. Ellos tendrán su tiempo de condenación. Busca lo eterno, que solamente Dios lo da. No te conformes con cosas de ahora, cosas que te van a durar por momento, porque hasta el mismo hombre va en decadencia. Usted puede tener millones de dólares, pero llega la edad que usted ya de ese dinero, ya usted ni le hace falta. Entonces, ¿para qué le sirvió ese dinero? ¿Para que usted pierda su alma? Dígame usted, ¿para qué le sirvió ese dinero? Si el dinero y la fama y el poder no es que te va a dar la salvación, solamente Cristo Jesús. Y es por la eternidad, no es por el momento que están viviendo aquí en la tierra. Despierten, amigos que me escuchan, y busquen a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Jehová le puso a Jesucristo en la espalda de él, que él llevara todo el cargo del pecado de nosotros. ¿Quién fue que cargó y pagó por los pecados de todos nosotros? Una pregunta que hago. El único que pudo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, el Cordero inmolado de Jesús, de Dios, Jesucristo. Mis amados, nunca piense que fue fácil para Cristo pagar por nuestro pecado. Recuérdense que Él era hombre 100%. Él estaba sufriendo así como nosotros sufrimos, porque Él estaba viviendo en esa naturaleza que nosotros tenemos. Y Él lo quiso hacer así para que de esa manera, cuando uno de nosotros estemos pasando por cualquier dificultad, Él saber cómo tratarnos y saber cómo ayudarnos y saber cómo interceder delante del Padre. Porque Él le va a decir, Padre, sí, no es fácil estar en esa naturaleza humana de pecado. Y por eso Él tomó y se hizo hombre, para de esa manera nadie le dijera que Él no sabe interceder por nosotros, porque Él sufrió todo por nosotros, sin pecado, por ese amor que Él nos tiene a cada uno de vosotros. Entonces, mis amigos, nunca piense eso. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, sino que se quedó callado, sufriendo por amor por nosotros. Porque estoy seguro que si fuera uno de vosotros que estuviéramos en esa misma situación, no hubiésemos defendido, no hubiésemos quedado callados contra toda esa injusticia y todas esas maldades que le estaban haciendo y acusaciones. Si hubiese sido uno de nosotros hubiésemos abierto la boca. Pero Él no abrió su boca. Él se quedó como el cordero inmolado de Dios y fue llevado al matadero para que tú y yo fuéramos salvos. Él enmudeció y no abrió su boca para cumplir el mandato y para cumplir sacrificando su carne para que de esa manera el pecado fuera borrado de la humanidad.
Porque si Jesús hubiese querido tomar otro lugar, o hubiese querido tomar otro camino, yo estoy seguro que él hubiese llamado a su padre y su padre le hubiese mandado legiones de ángeles para salvarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no era de esa manera que Dios Padre hubiese querido que pasara, puesto que tenía que ser con sangre derramada para de esa manera fuera la expiación del pecado. Y la única sangre que podía quitar ese pecado era la sangre de su Hijo Jesucristo. No era ninguna sangre de macho cabrío, ni de toro, ni de oveja. Era la sangre misma de su Hijo Jesucristo que podía quitar la expiación del pecado del mundo. Y así la humanidad sería libre del pecado, el cual era la barrera que había entre Dios y el hombre. Entonces, por esa razón, Jesús no abrió la boca por amor a nosotros, porque no quería desobedecer a Dios como desobedeció Adán y Eva en el principio. Y debido a esa desobediencia, tuvo que venir este nuevo pacto para sacrificar el pecado en la cruz de Calvario, y una vez para siempre, por el amor que Dios no siempre ha tenido y no tiene, porque Él nos creó para que nosotros viviéramos con Él eternamente. Dios nos ama como nosotros no nos imaginamos ese amor ágape que tiene Dios por cada uno de vosotros. Y muchos no quieren reconocer ese amor. Muchos quieren ignorar ese amor que Dios te quiere dar. Amigo que me escuche, no sea uno de esos. Vamos a ser agradecidos, mis hermanos, y vamos a amar a nuestro Señor Salvador Jesucristo, a servirle en espíritu y en verdad. Jesús fue quien hizo y pudo cumplir el nuevo pacto entre Dios y el hombre, para que de esa manera todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y acepten a Jesucristo puedan ser salvos. Hebreo 10 nos testifica que fue Jesús que lo hizo. Lo dice claramente en Hebreo 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, notemos que nos dice, no nos dice muchos sacrificios, sino un solo sacrificio, como antes el pecado de Dios tenía que hacer. Y de esa forma podían borrar los pecados. Solamente el sacrificio con la sangre de Jesús borró los pecados. Con una sola ofrenda lo hizo. Porque los sacrificios que hacían el pueblo judío antes no podían borrar los pecados. Simplemente lo encubrían, lo ponían a un lado. Porque siempre venían a la mente. Pero con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En otras palabras, a los creyentes cristianos, porque Jesús nos aparta para hacernos santificados y así servirle a Dios, dando fruto de labio con alabanza y adoración, porque Él es digno de gloria y honra, y Él está sentado a la diestra de su trono. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreo 10:13. Hemos comprobado por medio de la misma palabra de Dios que solamente Cristo, solamente el hombre, por medio de Cristo, tiene salvación. No como algunos líderes de religiones cestas, quienes quieren confundir a las personas con filosofía hueca, con doctrinas falsas, con rudimentos, los cuales esclavizan, haciéndolo creer que es por obra que pueden obtener su salvación. Y no es por obra, sino es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Lo dice claramente en Efesios 2:8-9. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. En otras palabras, no es vuestro. En otras palabras, no es de ninguno de vosotros, ni de ningún líder religioso, poner leyes y mandatos y rudimentos para que la persona pueda ser salva.
No, no es de esa manera que la persona puede ganar su salvación. Es solamente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Puesto que dice, pues, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mis amigos, claramente no dice que no es por obras, como lo dicen esos líderes religiosos a sus seguidores para confundirlo y así a ellos ponerlo a que se gloríen en sus falsas enseñanzas, en su filosofía baratas, quitándole la gloria a Dios, engañando con enseñanza de hombre aquellas almas que tal vez están buscando por su salvación y vienen a ser engañadas por esos hombres, los cuales le estuve diciendo anteriormente, que vienen a ser reyes, ya se vienen a tomar un nivel en la sociedad, que ellos creen que son los últimos, porque vienen y se hacen millonarios por medio del pueblo, por medio de la ignorancia del pueblo, por medio de las falsedades que ellos enseñan, por medio de todas esas mentiras, que sean anatema esos hombres malvados que han confundido a millares de almas que han querido buscar la salvación del alma y han sido engañadas por esos malvados hombres malvados. Pero en el nombre de Jesús, ellos van a tener su consecuencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice en 1 de Timoteo 1, 7, 9? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Mis amados, tristemente, todavía hasta el día de hoy, hay personas que siguen engañadas en doctrinas y en todas esas religiones. Y usted le habla, Cristo es el camino, y dice, no, yo estoy bien en iglesia, yo me siento bien. Porque lo mantienen dormido en la ignorancia de la verdad. Y lo tienen confundidos y engañados. Porque no permite que nadie le hable de mal de su religión. Sino que ellos pelean por esa religión, no sabiendo que están completamente en el camino erróneo. Pero han sido engañados, le han lavado el cerebro a esas pobres almas, a esas pobres criaturas de Dios. Y a eso es que le estamos enseñando, a eso es que les tenemos que predicar, mis hermanos, para que ellos sean despiertos y vengan a la verdad, que es la palabra de Dios, y se salgan de todos esos tipos de religiones y cestas que han creado el hombre para tener su propio beneficio, el divino negocio, yo le digo, porque viven de ese negocio, se hacen ricos de ese negocio, viven como reyes por la ignorancia y por las falsedades que ellos enseñan. Pero Jesús es el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito eres, Señor, aleluya. Hay algunos que creen que en Jesús es simplemente un profeta, que Jesús fue simplemente un profeta más de Dios. Eso es lo que le enseñan algunas religiones. Y no le dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algunos que muchos creen que porque ya son cristianos, ya con eso es suficiente. Cuando les enseñan que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué hay que adorar a María, a su madre? Y que se puede pedirle a santos o a los ángeles. De esa manera lo tienen perdidos y confundidos y bien alejados de la verdad. No le enseñan la Biblia. Tratan de engañarlo con filosofía, con libros, con cosas que ellos mismos saben que están engañando a esas vidas.
pero es por el beneficio que ellos van a obtener por esas falsedades. Te adoramos, Señor. En Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Lucas 10:27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas son enseñanzas y mandatos que Dios nos ha dado en Jesucristo. Todas estas verdades están escritas en las Sagradas Escrituras acerca de amar solamente a Dios, solamente a Cristo Jesús. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que amar a la Virgen, que hay que amar a un santo, que hay que amar a un ángel. No, no aparece absolutamente nada donde dice esas barbaridades que ellos han creado y que han traído a las enseñanzas de sus iglesias, esas religiones falsas. Porque en la Biblia completamente no menciona de que debemos adorar o amar o alabar a otros, sino únicamente a nuestro Señor y Salvador, Dios Padre y Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Entonces, conociendo estas verdades, ¿cómo es posible que todavía hay personas que no pueden entender y recapacitar de que están perdiendo su tiempo reuniéndose en esos sitios, en esas iglesias, donde lo único que hacen es mantenerlo muy lejos de la verdad y de su salvación? Y simplemente lo usan. Lo usan para tomarle su dinero y para tenerlo cargado con rudimentos falsos, que ellos mismos, los líderes, no pueden llevar esas cargas, pero se la dan al creyente que ellos dicen, a esa pobre alma que anda buscando salvación. Le ponen carga que ellos mismas no pueden sobrellevar. El mismo Jesucristo lo dice: si está trabajado y cargado y cansado, ven a mí y yo te haré descansar. Pero esos líderes falsos, al contrario, le ponen más carga, porque quieren vivir como millonarios al costo de la ignorancia de sus seguidores, mintiéndole y manteniéndolo cautivo en la mentira del pecado. Le dicen que ellos están en el camino correcto y ellos saben que no es verdad, que el único camino correcto es Cristo Jesús. Mis hermanos, quiero que pongamos siempre esto pendiente en nuestra mente, de que estamos viviendo ya en tiempos finales, de que Cristo está a la puerta y que nosotros como creyentes cristianos debemos de levantarnos a hablar la palabra, porque ya no queda mucho tiempo. Todavía hay hombres malvados que están engañando a personas que andan sin rumbo, que están perdidas buscando que alguien los guíe por el camino correcto, y desgraciadamente caen en manos de esos hombres inicuos, mentirosos, que se llaman ser llamados pastores y líderes o de iglesias religiosas, los cuales no son reales, sino son falsos. Pero vamos a nosotros mantenernos firmes, aquellos que verdaderamente estamos viviendo la palabra, de hablar la palabra y de dejarles saber que si en verdad están buscando su salvación, que Cristo es el único que puede dar la salvación, porque Cristo fue exaltado a lo más sumo, alto. Cristo es el único que puede dar salvación a la humanidad. Es la única esperanza. Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis hermanos. Será hasta la próxima. Bendiciones. Aleluya. Gracias.